La serie que vamos a comenzar en la mañana de hoy y que va a continuar por los próximos 12 domingos, o sea, 3 meses, tiene que ver con la vida en la iglesia. Si ustedes van a sus folletos al respaldo, hay una lista de los 13 temas que vamos a estar viendo a lo largo de cada domingo. Vamos a hablar de la unidad en el día de hoy, que es la base de todo el estudio que vamos a desarrollar en las próximas semanas. Luego hablaremos de la membresía, luego de la diversidad y cómo en medio de la unidad nosotros podemos tener ciertas diferencias. Luego hablaremos de la predicación y la oración como el fundamento de la unidad de la iglesia. Luego hablaremos del gobierno de la iglesia también como una manera en la que se ve la autoridad piadosa para fomentar la unidad. Luego hablaremos de la comunión, el descontento dentro de la iglesia y cómo manejar las diferencias dentro de la iglesia. Luego hablaremos acerca del liderazgo, luego de la disciplina, el estímulo, el servicio y la adoración corporativa y finalmente la evangelización. Todo eso alrededor de un tema central, la unidad de la iglesia que vamos a comenzar a desarrollar en la mañana de hoy. Así que de eso es de lo que nosotros vamos a estar hablando a lo largo de todas las semanas y hoy vamos a estar estableciendo la base, el piso sobre el cual vamos a edificar toda esta serie de clases. Y vamos a hablar especialmente de la unidad, qué es, qué no es la unidad. Vamos a hablar también acerca de los peligros de no ser una iglesia unida y también vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos permanecer en esa unidad. Así que vamos a abordarlo a la luz de 3 ideas que nos van a direccionar, pero antes de eso, estos estudios están basados en la serie de enseñanzas de 9 marcas de la Iglesia Bautista de Capitol Hill, del pastor Mark Dever, y ellos son básicamente quienes han diseñado todo este material y lo vamos a estar usando como base para este curso. Muy bien, las 3 verdades que nosotros encontramos en la Escritura acerca de la unidad y por qué es importante para la iglesia local, tienen que ver, número 1, con que Dios ha llamado a los cristianos a estar con Él para siempre, pero nos ha dejado temporalmente en este mundo reunidos en iglesias locales. Aunque todos vamos a estar en el futuro con el Señor y habrá una unidad permanente y perfecta por los siglos, ahora, de este lado de la eternidad, nosotros somos llamados a vivir en esa unidad como un prototipo de esa eternidad. ¿Dónde? En la iglesia local. La segunda verdad, Él ha escogido usar nuestras vidas unidos en iglesia como el principal método para mostrar su gloria. En otras palabras, hablamos de la unidad de la iglesia como importante porque a través de esa unidad Dios muestra su gloria al mundo. Cuando el mundo ve a la iglesia y ve el tipo de unidad que hay en la iglesia, entonces nosotros estamos mostrando al mundo la perfecta obra de Dios. Y la tercera razón es porque somos pecadores. Es importante hablar de unidad porque somos pecadores y porque tenemos la tendencia al llanerosolitarianismo, ¿verdad? A querer siempre estar aislados de todo, vivir nuestra propia agenda, hacer lo que nos parece, sin tener que rendir cuentas, sin tener que servir a nadie. Eso es seductor. Quisiéramos mantenernos aislados de todo, pero precisamente es importante la unidad de la iglesia para contrarrestar esa inclinación pecaminosa del individualismo. Así que como ven, las primeras 2 verdades funcionan juntas. Vamos a estar en la eternidad y al mismo tiempo Dios nos ha escogido para mostrar su gloria. Tienen que ver con el propósito de la unidad de este lado de la eternidad, pero el tercer propósito tiene que ver con nosotros. Las primeras tienen que ver con Dios, las 2 primeras y la segunda razón tienen que ver con nosotros. Así que nuestra meta es entender las oportunidades y la responsabilidad que tenemos como miembros de la iglesia. Y piensen en estas preguntas. ¿Cómo es que
pecadores como nosotros podemos reunirnos como una iglesia local donde abunde la unidad? ¿Cómo es que personas con entendimientos tan distintos, cómo es que personas con tentaciones tan distintas, con caracteres, trasfondos, entendimientos, edades, podemos interactuar en unidad dentro de la iglesia local? ¿Cómo es que podemos responder al pecado entre nosotros sin ceder a las habladurías, el chisme o la calumnia? ¿Cómo podemos confiar en nuestros líderes y al mismo tiempo reconocer que también son pecadores? ¿Cómo podemos amar a las personas que nos hacen sentir incómodos porque son tan diferentes a nosotros? ¿Cómo podemos criticar a una iglesia imperfecta sin quejarnos? Esas son preguntas que están relacionadas con la realidad de nuestro pecado, pero también con la naturaleza de la iglesia y el llamado a ser una iglesia unida. Y la verdad es que es posible mantenernos unidos siendo pecadores. Es posible reconocer a nuestros líderes aún sabiendo que son pecadores, como quienes propician la unidad. Es posible criticar la iglesia sin quejarnos de la iglesia. Es posible que nosotros mantengamos una visión de comunión y de relación sólida sin caer en habladurías o en chismes dañinos. Así que si ustedes, como yo, hemos estado interactuando con la iglesia, ustedes verán que es probable que caigamos en muchas de estas cosas, y esas son cosas que destruyen, que dañan la unidad. Muy a menudo las iglesias fracasan en reflejar al mundo que nos observa el poder del evangelio a través de la unidad. Así que nuestra meta es explorar un plano práctico de lo que hace que una iglesia sana se mantenga unida. Una sana doctrina que se expresa en un amor unificador que glorifica a Dios. Y escuche esto, nosotros podemos ser una iglesia con una teología muy sana, pero desunida y fragmentada todo lo que usted quiera. Y eso es un peligro. Es importante la unidad doctrinal, pero eso no es todo lo que determina la unidad en una iglesia. Así que para la clase de hoy, nosotros vamos a emplear, número 1, una descripción de la unidad que encontramos en Efesios 3 y 4. Ese va a ser nuestro primer punto. Luego veremos algunas visiones o versiones falsas de la unidad. Eso será el segundo punto, perdón. Y luego las compararemos con la unidad verdadera. Y finalmente vamos a hablar acerca de la razón por la que la unidad en la iglesia es tan importante. Así que si quieren ver nuestro bosquejo de hoy, ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Vamos a hablar de la meta de la unidad para la iglesia en el primer punto. Luego hablaremos acerca de, en el segundo punto, una unidad falsa, y luego hablaremos acerca de qué es la unidad y por qué es importante, qué es lo que está en riesgo si nosotros no participamos en esa unidad. Y si ustedes están siguiendo allí sus folletos, vayan conmigo a Efesios capítulo 3 y 4. Efesios capítulo 3 y 4. Hello, Moto. ¿Están ahí? Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego a ustedes que vivan de una manera digna de la vocación en que han sido llamados, y que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose en... Okay. Dígale a Gela que están llamando de la portería. Esforzándose en perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Dice Reina Valera, solícitos en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
¿Cuál es el plan que Dios tiene para la iglesia local? ¿Para qué existe una iglesia? ¿Cuál es la razón, entre otras cosas, por la que usted está aquí, por la que usted es miembro de una iglesia y por la que usted está llamado a vivir su fe al lado de otros y no solo? ¿Por qué no puede ser un creyente en su casa los domingos, relajado, sintonizando el sermón de cualquier iglesia y cantando las canciones que a usted le parecen, en el género que a usted le gusta? ¿Por qué existe la iglesia local? Bueno, el apóstol Pablo lo explica en los capítulos 2 y 3 del libro de Efesios. Miren el versículo 1 al 10 del capítulo 2, que es ese conocidísimo pasaje en donde se describe nuestra salvación. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero miren el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Miren esto, ¿con qué propósito? Versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad, para con todos nosotros en Cristo Jesús. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero luego lo que hace Pablo es explicar cómo se ve eso, cómo nosotros expresamos a los confines de la tierra la gracia de Dios, cómo mostramos al mundo las riquezas de la gracia de Dios. Y lo que vemos en el versículo 11 es que lo hacemos a través de la unidad. Si ustedes lo notan, vamos a esperar que se acomoden los que están llegando. Los que no tienen el folleto pueden escanear el código. Ahora sí. Piensen en esto. Pablo está describiendo en Efesios toda la salvación. Y nos está diciendo en Efesios que Dios nos ha salvado por su gracia. Pero en esa salvación, Él ha salvado tanto a judíos como a quienes, como a gentiles. Todos los que antes estaban muertos han sido salvados. Ahora en el capítulo 2 dice Pablo que Dios ha derribado una pared que impedía que gentiles y judíos se relacionaran. Y ahora, al quitar esa pared, no solo hace que se relacionen, sino que sean hermanos, miembros de una familia y compartan todas las cosas en común. Y mis hermanos, eso solo es posible por medio del Evangelio, por medio de la cruz, por medio del poder que opera al ser salvados. Así que miren que el propósito de Dios entonces, según lo que Pablo describe en Efesios, es que al salvar a gente de todo tipo, Él los reúna en un lugar para que cuando se reúnan, toda la gente vea a esas personas que son tan diferentes, pero unidas en amor, y así desplegar la gloria de Dios. Es esa la razón por la cual la iglesia existe. La iglesia comunica la gloria de Dios cuando se expresa la unidad. Si tú antes del Evangelio hubieses tomado a un puñado de gentiles y hubieses tomado a un puñado de judíos y los hubieses metido en un cuarto, ¿sabes cuál habría sido el resultado? Se matan.
si no se gustaban entre sí hasta el punto que no pasaban los unos por el territorio del otro porque consideraban que eso era inmundo. Ahora imagínate meterlos dentro de un cuarto. Y todo eso lo hace el Evangelio. La multiforme sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mi hermano, si tú no tienes esa comprensión de la iglesia, como Pablo la está presentando aquí, si la iglesia para ti es el lugar donde, ay, qué chévere los hermanos, ay, qué bien, para relajarme, ¿dónde voy el domingo? Como que y tal vez eso sea verdad, pero si tú no tienes la comprensión de que a través del venir y compartir, tú estás siendo un instrumento para desplegar la gloria de Dios al mundo, tú no estás entendiendo la iglesia como debe ser entendida. Así que eso es asombroso. El único asunto que judíos y gentiles tenían en común era Cristo, más nada. Pero eso era suficiente para que ellos pudieran mostrar a los principados y a las potestades la gloria de Dios. ¿No les parece increíble, hermano? Es increíble. Quiere decir que Dios está continuamente por medio de la unidad y en el poder del Evangelio mostrando al mundo su gloria. Ahora, esta unidad es también notable por su profundidad. Porque no se limita solamente a personas que se toleran entre sí, sino que están llamadas a compartir unas con otras. Son una familia. Pablo está hablando de lazos profundos. No es que judíos y gentiles, judíos a la derecha, gentiles a la izquierda, estaban allí en el culto como que aguantando hasta salir. Estamos unidos a Cristo y ahí podemos tolerarnos, pero ya, suficiente, hasta ahí. No. Ellos eran una familia, era una relación profunda, no era una unidad superficial, era una comunidad que se relacionaba entre sí de manera significativa. La unidad profunda y con este entendimiento es asombrosa porque hace que la gloria del Dios invisible sea visible. Piensa en los hermanos que tienes a tu lado, algunos son menores que tú, otros de un contexto social distinto al tuyo, otros tal vez con oportunidades económicas diferentes a la tuya, otros con una preparación académica distinta a la tuya, y tal vez tú en tus propios planes, tú no escogerías estar con este grupo de personas para pasar la mayor parte del tiempo, y menos un domingo que es el día para tú relajarte. Pero lo único que hace eso posible es que lo que tenemos en común es Cristo y hace que esas relaciones con personas tan diferentes a nosotros sean relaciones profundas. Y además, eso comunica la gloria de Dios. Eso es asombroso. Todo este curso tiene que ver con esa visión de la unidad y cómo podemos expresar esa unidad. Hoy estamos sentando las bases simplemente. Sin embargo, hay expresiones falsas de unidad y es necesario que nosotros seamos capaces de reconocerlas. Hay formas falsas en las que esa unidad se expresa y ese es ahí el tercer punto en sus notas. Al otro lado en sus bosquejos, la unidad falsa. Hay un problema cuando nosotros empezamos a hablar de unidad. Casi siempre pensamos en un cuartel militar, una especie de iglesia en la que todos están debajo de una autoridad que dice lo que hay que hacer y todos los demás están alineados a todo eso que hay que hacer, aun cuando no están de acuerdo, tienen que hacerlo porque es que hay que hacerlo. Otros piensan en la unidad simplemente en términos relacionales, en compartir con personas con las que tienen intereses comunes y pueden tener la falsa idea de estar en unidad cuando en realidad solo están cultivando relaciones superficiales basadas en intereses, pero no unidad cristiana necesariamente.
Entonces vamos a hablar de estas dos expresiones falsas de la unidad. La primera, la unidad organizativa, y la segunda, la unidad extrabíblica, extraevangélica, la que se da fuera de la cruz, fuera del evangelio, que se da solo a nivel de la relación. Vamos a ver la primera, la unidad organizativa como una expresión falsa de unidad. Algunos dicen, por ejemplo, que el hecho de que existan denominaciones, los pentecostales, los bautistas, asambleas de Dios, cuadrangulares, pentecostales unidos, etcétera, etcétera, y todo lo que a usted se le ocurra, presbiterianos, esas denominaciones son denominaciones que permiten la unidad. Entonces ellos dicen, técnicamente todo el que esté debajo de esa sombrilla tiene que pensar exactamente igual, tiene que hacer todo exactamente igual, tiene que vivir exactamente igual, tiene que hacer todo exactamente igual como la denominación lo permite o lo establece. Entonces, bajo ese concepto dicen, nosotros somos una denominación unida bajo estos principios, pero resulta que allí nadie tiene, en algunas ocasiones, la libertad de poder expresar algún tipo de diferencia. Y si dicen, mira, yo quisiera que en este punto tal vez la predicación fuera más de esta manera. No puede ser así, porque tú perteneces a esta denominación y aquí las cosas las hemos hecho siempre de esta manera y tienen que ser así siempre y por los siglos de los siglos hasta que Cristo venga. Si tú quieres hacerlo de otra manera, tendrías que salirte de aquí e irte para otra parte y hacerlo a otra manera. Entonces, esa unidad que está amparada en una organización puede dar una sensación de que tal vez hay unidad. Claro, si tú los reúnes todos en un mismo salón, todos van a estar contentos y todos van a estar mostrando que están de acuerdo exactamente con todo lo que hacen, pero puede que hayan diferencias allí y que tal vez no se expresan y que no se dicen por el temor que hay a salir o a ser expulsados o a ser señalados. Pero esa unidad es una unidad falsa, porque es una unidad que está solamente cohesionada por la existencia de una institución. Si esa institución no existiera, tal unidad tampoco existiría. Y ojo, no estamos diciendo que haya un problema en las denominaciones. En cierta manera, cuando hay verdadera unidad, es posible que en términos prácticos sea bueno que los que piensan de alguna manera se reúnan bajo ciertos principios. Pero eso no implica que eso es lo que va a determinar la unidad. Lo que nos hace a nosotros unidos, escuche esto, no es que pertenezcamos a tal o cual denominación. No es que seamos miembros de Iglesia Bíblica Soberana Gracia. Nosotros somos una iglesia unida porque tenemos esta confesión de fe, tenemos estos parámetros y todos hacemos lo que se dice que se haga desde el púlpito. No, eso no es lo que nos hace unidos en Cristo. Lo que nos hace unidos en Cristo es la comprensión de que hemos sido alcanzados por el Evangelio, que hemos sido salvados por Cristo y que podemos tener una relación independientemente de donde nosotros estamos. Y eso es importante, ¿sabe por qué? Porque eso nos permite ver a hermanos verdaderos en otras partes, en otras iglesias. Y a veces pensamos, tú eres, no, yo soy presbiteriano, no, suerte, ve bautiza a tus niños, yo no me puedo relacionar contigo porque nosotros solo bautizamos creyentes. Pero espérate, es cristiana esa persona, es salva, es un hermano. Nosotros somos miembros de la familia de la fe. Obviamente, la organización permite que nosotros sirvamos a unos propósitos comunes, pero la unidad es mucho más grande que eso. Tenemos unidad con verdaderos creyentes gracias al sacrificio de Cristo. Podemos hacer cosas por el avance del reino gracias al sacrificio de Cristo y podemos mostrar la gloria de Dios gracias al sacrificio de Cristo. Esto es importante, hermanos, porque sin esta comprensión, nosotros vamos a querer todo el tiempo que toda la gente se parezca a nosotros, que haga lo que nosotros hacemos, que piense exactamente como nosotros pensamos, que tenga exactamente las mismas convicciones que nosotros tenemos para poder permanecer en unidad, y eso no es así. De hecho, si ustedes lo ven,
Hay unos asuntos esenciales que determinan la unidad de la iglesia y Pablo los describe en el capítulo 4. Mírenlo conmigo en Efesios capítulo 4. Esfuércense, el versículo 3, por preservar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Y cómo se ve esa unidad? En términos generales, dice Pablo, hay un solo cuerpo, una sola iglesia, no dos iglesias, no tres iglesias. Hay una sola iglesia de Cristo, un solo cuerpo, un solo espíritu. Así también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos. Noten que hay una unidad determinada por unos parámetros generales, si se quieren, doctrinales. Mírenlo conmigo, un solo cuerpo, eclesiología. Creemos que la iglesia de Cristo son todos aquellos salvados por la gracia del Señor. Un solo espíritu. Creemos que nosotros somos sostenidos por la obra del Espíritu Santo a través de la santificación y los dones que Él da a la iglesia. Asimismo también una esperanza de nuestra vocación que tiene que ver con nuestra salvación y nuestra esperanza de la eternidad. Un solo Señor que tiene que ver con nuestro Salvador, que esto es cristología. Una sola fe que tiene que ver con el objeto o cómo nosotros nos acercamos al Salvador, no por las obras, sino por la fe. Un solo bautismo que tiene que ver con el arrepentimiento y el perdón de los pecados para entrar a la familia de Dios. Y un solo Dios y Padre, que es un entendimiento correcto de Dios y de su naturaleza. Noten que eso parece un bosquejo, ¿verdad?, doctrinal de cuáles son las cosas que nos mantienen unidos como Cristo. Si alguien niega una de estas cosas, o niega la Trinidad, o niega la salvación por la fe, o niega que existe una sola iglesia, que son los salvados en Cristo a través de iglesias locales, si alguien niega que no es necesario el arrepentimiento, tal vez no podamos tener unidad con ellos, porque la unidad general está determinada por estos principios que Pablo establece aquí. Pero hermanos, noten que aquí no se habla acerca de la forma del bautismo. O yo no puedo tener relación contigo porque es que en tu iglesia tocan batería. Eso es satánico, eso es del diablo y qué sé o qué cosa. O yo no puedo tener relación contigo porque es que allá los servicios empiezan a las 9. Eso es de Satanás. Empiecen a las 7, terminen a las 12. Partidas de flojo. Sí, son cosas menores que al final nosotros podemos desechar buscando lo que realmente es una unidad verdadera. Así que la unidad organizativa es una unidad que no necesariamente es la unidad verdadera y usualmente suele comunicar. La unidad organizativa suele comunicar una falsa idea de unidad, una unidad que no existe realmente. Otra forma en la que esa falsa unidad se expresa es de manera extraevangélica. Ya les voy a explicar un poquito sobre eso. Es la unidad que está basada solo en afinidades relacionales. Aquí voy a ir un poquito más rápido. Por ejemplo, creer que estamos unidos porque yo tengo muy buena relación con la gente que es hincha del mismo equipo que yo, o con la gente que es de mi misma edad, o con la gente que solamente tiene cierto tipo de formación académica. Algunas iglesias suelen promover esta segregación, algunas con buenas intenciones, con la intención a veces de propiciar la relación, y no voy a juzgar eso como una falsa unidad. Pero cuando la unidad de la iglesia está basada solo en afinidades extraevangélicas, es decir, que no es basada en Cristo, sino en las afinidades, eso es una falsa unidad. Voy a explicarlo mejor. Si nosotros dividiéramos esta iglesia en jóvenes adultos profesionales, aquí tienen su grupo. Mujeres solteras, allá tienen su grupo. Hombres adultos solteros, aquí tienen un grupo. Parejas casadas, aquí tienen otro grupo. Parejas casadas profesionales, aquí tienen otro grupo. Y parejas casadas no profesionales, aquí tienen otro grupo. Cuando tú llegas a la iglesia y tú entras, tú vas a ver a todo el mundo feliz. ¡Ay! Las casadas abrazándose con la pareja y el otro abrazándose con el otro. Y tú puedes tener una falsa sensación de unidad, pero es una unidad segregada. Son grupitos dentro de la iglesia. Y esos grupitos, cada uno tiene sus intereses y yo voy a decirlo
honestamente, no está mal que tú tengas afinidad con ciertas personas, pero eso no es lo que determina la unidad de la iglesia, porque eso es lo que puede pasar en un club social. Eso es lo que pasa en una buena reunión de amigos del colegio. De repente te convocan a la reunión de la promoción de tu colegio y tú vas y te vas a encontrar con los amigos que eran tus amigos del colegio. Y vas a ir a esa fiesta y vas a encontrarte que todo el mundo está feliz, pero porque hay una afinidad. Sin embargo, aunque es bueno que haya afinidad en la iglesia, no es la afinidad lo que determina la unidad. Lo que determina la unidad es que somos hermanos en Cristo independientemente de cuáles sean nuestros intereses. Y tú debes estar en la facultad de relacionarte con el hermano que incluso no tiene absolutamente nada en común contigo. Y puedes relacionarte con él sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tienen una cosa en común. Tienen a Cristo en común. Y son miembros de la familia de la fe. Entonces, esta unidad, que es una unidad extraevangélica, en contraste con la unidad verdadera, no da a conocer el evangelio. ¿Por qué? Porque tú puedes encontrar esa unidad afuera. O sea, unidad por afinidad. Tú la encuentras en las empresas, la encuentras en los colegios, la encuentras en los clubes sociales, la encuentras en las reuniones. Esa unidad es fácil de propiciar. Pero la unidad que es conforme al evangelio es una unidad sobrenatural. Es una unidad en la que yo estoy unido a ese hermano y no habría ninguna otra explicación bajo este mundo para que yo estuviera unido con él, sino solamente Cristo. Cuando yo pienso en esa unidad, yo digo, definitivamente, de ninguna otra manera en el mundo existente yo habría tenido una relación contigo de no ser por el Evangelio de Jesucristo. Ese es el aspecto sobrenatural de esa unidad. Así que el rol apropiado de las relaciones, impulsado por las similitudes en la iglesia local, puede llegar a ser bueno en un sentido, pero eso no es lo que determina la unidad. ¿Entendido? Habiendo visto entonces la base bíblica de la unidad y que a través de ella Dios expresa su gloria, habiendo visto algunas formas falsas de unidad, ahora vamos a ver en los minutos que nos restan qué es entonces la verdadera unidad. Ese es el punto 4 de sus bosquejos. La unidad cristiana verdadera, de la que Pablo habla en esta carta a los Efesios, podría definirse como una acción, un propósito, una fuente y un contexto. Dicho de otra manera, la unidad, según Pablo la define, es una acción que se da con un propósito, impulsada por un motivo en un contexto específico. Ahorita vamos a ver cada uno de esos términos. Y veamos el primero de ellos. ¿Cuál es la acción de la unidad? ¿Qué es lo que hace la unidad? La acción de la unidad es amar. Específicamente amar con ese amor hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo que traspasa los límites sociales y cualquier otra barrera. Es un amor sin duda sobrenatural. En este mundo en el que vivimos tanto de intereses y de apariencias y donde la gente ama para ser amado y tú puedes ver esas frases de superación de mujeres regias y empoderadas diciendo no ames a nadie si antes no te aman a ti, y esa filosofía de yo amo para que me den, como que se ha impregnado en cierta manera en nuestro pensamiento, pero el verdadero amor evangélico es desinteresado. Yo estoy amando a esa persona de una manera sobrenatural que sobrepasa cualquier límite, sobrepasa cualquier barrera social, económica, académica. Yo amo a ese hermano por una razón: yo he sido amado por Dios. Y en la manera en que yo he sido amado por Dios, yo puedo amar a ese hermano. Hermano, es fácil amar a los que nos aman, a los que son amables,
El Señor Jesús dijo, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? O sea, ¿cuál es la gracia de amar a los que pueden amarlos? No tienen ningún mérito. Porque también incluso los pecadores pueden hacer eso. Lo que hace distinto al amor evangélico es que amamos incluso a aquello que no podría ser amado. Eso es lo que refleja el amor de Cristo. Así que la acción de la unidad, que es amar a personas de manera sobrenatural, con las que soy completamente diferente, pero por la razón de que he sido amado por Cristo, y vamos a hablar de eso. Lo segundo es el propósito. ¿Por qué amamos a esas personas? No es porque sí. Es porque a través de ese amor nosotros estamos mostrando la gloria de Dios. Estamos reflejando su evangelio. La unidad que existe por cualquier otro propósito puede ser valiosa, pero no es la unidad cristiana que estamos exponiendo en esta clase. Amamos con el propósito de mostrar la gloria de Dios. Tercero, ¿cuál es la fuente de ese amor? Ya dimos una pista. La fuente de ese amor es el amor de Cristo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El amor que nosotros damos es solo una respuesta al amor que hemos recibido. Eso fue el sermón pasado, ¿se acuerdan? El que mucho se le perdona, mucho ama. El que más, entre más conscientes somos del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, más vamos a poder amar. Dice Juan, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En cierta manera, entre más yo tengo una comprensión del amor de Dios, más yo voy a amar a las personas. Así que, ¿cuál es la fuente de ese amor? La fuente de ese amor es el amor mismo de Dios hacia mí. Si yo no puedo ser consciente de eso, yo no voy a poder amar. Es así de simple. Así que la fuente del amor es Cristo. Yo creo que el sermón pasado tuvimos una exposición muy bonita de eso, de cómo se ve Cristo impulsando nuestro amor. Y por último, el contexto. Porque alguien podría decir, ok, se trata de amar incondicionalmente, se trata de amar para mostrar la gloria de Dios, y se trata de amar impulsados por Cristo. Listo, voy a hacerlo al mundo y voy a hacer una especie de movimiento hippie evangélico. Peace and love para todos. A donde quiera que vaya, peace, amor para todos, paz y amor para ti. Voy a ir por ahí desplegando amor al mundo. Bueno, eso sería un gran aporte al mundo seguramente, pero ese amor se da en un contexto específico. ¿Cuál es ese contexto? La iglesia local. No se limita a la iglesia local, pero se da principalmente en la iglesia local, de acuerdo con lo que Pablo expone en el pasaje, porque él dice que eso se da. Él ha dado estas cosas a la iglesia para que la iglesia despliegue su amor. No es exclusivamente, de nuevo, en la iglesia local, pero sí principalmente en el contexto de la iglesia local. Así que vamos a definir la unidad cristiana y ustedes tienen esa definición allí en sus folletos. La unidad cristiana es esto: amor que da a conocer el evangelio y que glorifica a Dios para con todos los hermanos y hermanas en Cristo, alimentado por nuestro perdón en Cristo, que se expresa más claramente en la asamblea de la iglesia local o en la reunión de la iglesia local. Amar es dar a conocer el evangelio, es un amor impulsado por Cristo con el propósito de comunicar la gloria de Dios en el contexto de la iglesia local. Esa es una muy buena definición de lo que la unidad cristiana es. Ahora, para terminar, ¿qué pasaría si nosotros no expresáramos esa unidad? ¿Qué es lo que está en riesgo? Mateo 28, 18 al 20 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con todos vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la gran comisión que nosotros tenemos como creyentes? Anunciar a Cristo a través de la evangelización y el discipulado. Pero oh sorpresa, mis amados hermanos, Dios ha dejado a la iglesia para que a través de la unidad la iglesia evangelice y discipule. ¿Cómo evangeliza la iglesia? A través de la unidad. Primera de Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Quiénes conocerán? Todos conocerán que soy mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. A mí, particularmente, no me estorban las campañas evangelísticas en la calle. Gente que saca sus parlantes, convoca a la gente llega, escucha la palabra, etc. Hay personas que se arrepienten, que sus pecados les son perdonados. Muchos de nosotros creímos en algunas de esas cruzadas o campañas. Pero hermanos, hay una manera en la que nosotros expresamos la gloria de Dios y mostramos el Evangelio que tiene que ver con la iglesia. A veces nosotros nos sentimos como medio frustrados porque decimos: ay, ¿qué pasa? Que no estamos saliendo a la calle a repetir, y sentimos que hay una carga de, ¿cómo diríamos?, de culpa, porque no estamos evangelizando con la actividad que quisiéramos. Es como que salimos y nos sentimos que estamos llenos de energía y de fuerza, y como que hay una mayor aceptación de Dios cuando estamos por ahí repartiendo tus papeles. Y nos encanta que nos tiren la puerta en la cara y que nos rechacen. Y todo eso está bien, no vamos a decir que eso está mal. Pero hay una manera en la que nosotros podemos evangelizar usando la iglesia local y la unidad de la iglesia local. Cuando yo vivo la iglesia afuera, o cuando yo traigo a alguien a la iglesia y dejo que esa persona vea todo lo que sucede en el contexto de la iglesia y viva lo que sucede en el contexto de la iglesia y vea la diversidad, pero también la unidad al mismo tiempo, yo estoy mostrando el Evangelio de Cristo. Algunos de esos no creyentes dirán: oye, qué bien se siente chévere estar ahí. Pero realmente lo que hay detrás de ese chévere podría ser el aspecto sobrenatural que está comunicando el hecho de que personas tan distintas estén amándose de manera genuina y verdadera. Oh, pero imagínate que nos ganamos a alguien en una campaña y lo invitamos a la iglesia. Y esa persona llega a la iglesia y como que él podría pasar un cuchillo por el aire y lo divide en dos. El ambiente tenso. Llegó y no lo saludó nadie. Salió como se fue. Al terminar el culto parece como si hubiesen echado una gota de veneno a una reunión de hormigas. Cada uno a sus esquinas. Se terminó el culto y todo el mundo se fue. Yo no sé si alguna vez ustedes han ido a lugares donde usted dice: me siento como una mosca en leche. Déjeme decirle que así como se percibe la unidad sobrenatural en el Evangelio, la no unidad también se percibe. Y los que no conocen a Cristo serán pecadores, pero no son tontos. Y pueden percibir eso. Así que puedes ganarte 10,000. Pero finalmente es a través de la unidad de la iglesia que nosotros estamos comunicando el verdadero poder sobrenatural del Evangelio. Maravilloso, ¿verdad? Pero hay una segunda cosa que está en riesgo, si está en riesgo la unidad, y es el discipulado. Porque a través del discipulado nosotros crecemos unos con otros. No voy a ahondar mucho en eso, pero Pablo dice allí en su carta que él dio dones a los hombres. Y en esos dones dio a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, para que ellos edifiquen a los santos para la edificación al mismo tiempo del cuerpo de Cristo. En otras palabras, la función de los pastores es edificar a los santos para que los santos se edifiquen entre ellos mismos. Nosotros no somos edificados solo por los pastores. La función de los pastores es edificar a los santos para que los santos se discipulen y se enseñen y se relacionen entre ellos. La iglesia no depende del pastor. La iglesia depende de nuestras relaciones de discipulado. Oh, pero a veces estamos pensando como que yo necesito ayuda. Pastor,
Yo necesito consejería, el pastor. Yo necesito que oren por mí, el pastor. Yo necesito confesar algo, el pastor. Yo necesito... Mi hermano, imagínate que multiplicas eso por 200, por 300. Así tengas 20 pastores, va a ser agotador. Pero al mismo tiempo va a ser peligroso para el pastor y para la iglesia. Y yo no estoy diciendo que los pastores no podamos atender esas cosas. Lo que estoy diciendo es que eso puede estar reflejando algo malo en cuanto a la unidad. ¿Por qué yo no tengo la confianza de poder sentarme con un hermano y hablar con él y resolver un problema con él y tener una consejería con él, estudiar un libro juntos, empezar a orar juntos? ¿Por qué no? Si no hay unidad, el discipulado está en riesgo. Porque imagínate que todos están, cada quien por su... No, yo con él no. Imagínate, yo en un estudio bíblico con ese. Y así la iglesia no se edifica. Porque el día que el pastor se muera, vamos a ser menos trágicos. O pierda la voz y no pueda predicar, o caiga en pecado y se descalifique. Entonces, ¿qué? La iglesia se viene abajo. Porque su estructura estaba anclada a una sola persona, al liderazgo. Pero cuando hay una iglesia unida y hay discipulado entre ellos, se puede morir el pastor, la esposa del pastor, los hijos. Pues yo supongo que soy tan trágico. Le puede pasar algo al pastor, a los líderes, lo que sea. La iglesia lo va a lamentar, a la iglesia le va a doler, pero la iglesia está tan unida entre ellas. Hay un discipulado tan sólido y está tan anclada a Cristo en una unidad tan robusta que, mi hermano, la vida sigue y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y por eso nosotros debemos procurar la unidad en el discipulado, para que además de mantenernos mostrando al mundo la gloria de Dios a través de la unidad, nosotros también podamos ver la gloria de Dios en la manera en que la iglesia es sostenida. Mira todo lo que está en riesgo. Y tiempo me falta para probar que, por ejemplo, la iglesia de Corinto era una iglesia en riesgo, precisamente que daba un mal testimonio al mundo, pero entre ellos no estaban siendo edificados, por eso había tanta inmadurez. ¿Y cuál era la razón de todo eso? Su falta de unidad. Y expusimos 24 sermones hace poquito para explicar todos los problemas y los peligros que la falta de unidad trae. Todo lo que estaba mal en la iglesia de Corinto, todo, absolutamente todo tenía que ver con su falta de unidad. Así que ¿es importante o no es importante hablar de unidad? Por supuesto que es importante hablar de unidad. Concluimos, hermanos, entonces, diciendo que al principio de la clase dijimos que vamos a hablar de la unidad de la iglesia, ya establecimos las bases. Y a partir de las siguientes clases vamos a ver cómo cada cosa que hacemos en la iglesia, la membresía, la disciplina, el liderazgo, todo eso contribuye a la unidad. Y veremos las maneras prácticas en las que podemos edificar a la iglesia en esa unidad. Como dice el Salmo 133:1, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ese pasaje es maravilloso, hermano. Piénselo así por un momentico. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y espero, hermano, en oración que el Señor nos prepare para esta clase y nos ayude a estar receptivos en todo lo que tengamos que aprender acerca de la unidad de la iglesia. En su momento vamos a tener unos espacios para preguntas y respuestas, así que si usted va teniendo preguntas, usted puede ir anotándolas allí en el folleto. Cada domingo le vamos a entregar uno, y cuando tengamos las sesiones de preguntas y respuestas las pueden hacer, porque solo tenemos 45 o 50 minutos para la clase. Así que cuando tengamos el tiempo, ustedes pueden hacer sus preguntas y allí podemos responderlas. ¿Les parece? Perfecto, vamos a orar. Oramos y afuera tenemos café, pan, galleta, dije ahorita hígado encebollado con yuca. Leche y chicharrón con cayeye. Leche también. Ah, ok. ¿Ya volvió el ministerio de Joel o no? No volvió, sí.
El mejor café que existe, hermano, lo hace el hermano Joel. Ah, bueno, doña Carmen, doña Carmen. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por introducirnos a este tema tan importante como lo es la unidad de la iglesia. Gracias porque tu palabra, Señor, es clara acerca de algo tan importante que muestra la gloria de Dios al mundo, pero que también hace que la iglesia pueda perseverar y mantenerse sólida contra todos los embates, Señor, que nosotros recibimos continuamente por parte del enemigo, del mundo y de todo esto, Señor, que enfrentamos. Oramos, Señor, que nos ayudes a considerar la unidad de la iglesia como algo fundamental y como el resultado de nuestra salvación. Gracias por morir en la cruz y por mostrarnos ese amor tan grande que ahora nos impulsa a amar, hermanos. Si nosotros éramos enemigos tuyos, éramos personas difíciles de amar y tú nos amaste, Señor. ¿Por qué habría de ser difícil para nosotros amar a nuestros hermanos que a veces consideramos que son difíciles de amar, pero que tú ya salvaste? Perdónanos, Señor, si hemos tenido actitudes que promueven la división en ese sentido, y ayúdanos más bien a cultivar una actitud de humildad que promueva la unidad y al mismo tiempo la gloria de Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.